Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a esta segunda tanda de felicitaciones para las y los compañeros y compañeras del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional. Dice la letra de uno de los éxitos más grandes de los originales de San Andrés, canción que me atrevo a decir que es una de las favoritas y más escuchadas entre los que estamos aquí en la red universitaria anticapitalista, la RUA, y compas del colectivo COTRIC, colectivo transdisciplinario de investigaciones críticas, y que nos encontramos pues en su mayoría en este caótico, populoso, roto y caótico Valle de México, y sus boscosos alrededores. Dice esta profunda canción que nos gusta tanto y que es porque es profunda, es alegre, y la canción se llama La cumbia de Maruchui. Dice: democracia, libertad y justicia son el encanto de la humanidad. Un día como hoy, pero de hace 37 años, un pequeño grupo de rebeldes conscientes y valientes, con estos mismos ideales y con otros, comenzaron primero por tratar de cambiarlo todo, y con sus pasos, con sus ritmos, con sus voces, a encantar a México y a todo el mundo. Con su encanto, el EZLN también ha desenmascarado lo que ellos llaman o han llamado al oportunismo o al coyotaje internacionalista, pero también han logrado encontrarse con gente solidaria, con la otra Europa, con los pueblos, con quienes se encuentran y se miran y se abrazan para construir un mundo en donde quepan muchos mundos, con las historias de estos mundos que también son de resistencia y rebeldía. Muchas felicidades al Ejército Zapatista de la Liberación Nacional en su 37 aniversario. Nuestro abrazo solidario, compañeras, compañeros, lleno de afecto para ustedes, y nuestra muy cálida bienvenida a quienes nos escuchan en esta conversación que vamos a tener con Antonia Burbu de Grecia, con Gabriela Jauregui, escritora, traductora y editora, cofundadora del colectivo editorial Surplus, con Sandra Iriarte, de CGT Estado Español, con Lía Barbosa, del colectivo de educadoras y educadores de la Reforma Agraria y de la Universidade Estadual do Ceará, UECE de Brasil. Muy bienvenidas sean todas ustedes, todos los que nos escuchan. Bueno, antes de pasar con su palabra, quiero pasar a dar lectura a dos mensajes que nos han llegado. El primer mensaje que nos llega es de una compañera del movimiento de mujeres del Kurdistán en Latinoamérica. Nuestra compañera pues no pudo desafortunadamente leer este mensaje a causa de los malos gobiernos, por lo cual pues desafortunadamente soy yo el que le va a tener que dar lectura, y dice así: queridas hermanas, compañeras, compañeros, reciben esta carta del movimiento de mujeres de Kurdistán en Latinoamérica, con el fuego de la esperanza encendida desde nuestras tierras hasta el sureste mexicano. En lucha saludamos hoy el 37 aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no solo para recordarlo, sino para sentirlo juntos como un nuevo despertar insurgente hasta Medio Oriente. Nunca antes como hoy, en el centro de los tentáculos de una hidra capitalista que sabemos puede ser atravesada por la tormenta, pero que sabemos no es necesaria para la vida ni inmortal. Les saludamos desde la grieta que abrimos con el confederalismo democrático, donde la vanguardia son las comunidades que deciden cómo gobernarse más allá del poder, más allá de cada muro, jerarquía, clase, raza y frontera creada por los estados-naciones. Expresamos nuestra solidaridad sabiendo que esta hace su curso como un río que corre en su camino y arrolla
como la trama de los pueblos que desde siempre han tejido para su liberación común. Y en este camino de liberación denunciamos los ataques paramilitares y el secuestro que se produjo en los últimos días en la comunidad Moisés Gandhi. Los denunciamos y lamentablemente hoy no podemos estar con ustedes porque mientras nos fortalecemos internamente con formaciones políticas, nos enfrentamos al arresto y secuestro de nuestras compañeras en un ataque continuo a los municipios autónomos del Kurdistán del Norte. Resistiremos cada paso llevando adelante la alternativa desde abajo de los pueblos al mal gobierno de la dictadura neotomana de Erdogan. Lo denunciamos y juzgamos como responsable de feminicidio en un llamado internacional, declamando contra toda invasión militar del sur, Kurdistán y Rojava, una batalla contra todo despotismo para la tierra, la autonomía y la libertad. Y entonces, como mujeres y disidencia en lucha que somos, ahora pensamos que tenemos que dar un paso más allá de solo expresar solidaridad en este día tan importante. Defender mutuamente nuestras luchas, defendernos unas a otras del sistema capitalista y patriarcal y transformar el pensamiento de la dominación al pensamiento comunal y al acto diario de libertad. En nuestro movimiento somos varias generaciones que hemos sufrido persecución porque contrarias a la existencia, porque estamos en contra de la existencia de cualquier genocidio y feminicidio. Y estamos en contra también, somos contrarios también a cualquier fetichismo de lo instituido. Todas somos conscientes de que hoy, en el sentido de la palabra libertad que la IDA ha tratado de engullir, está el confederalismo democrático y el proceso de autonomía abierto por el nacimiento del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional y del levantamiento zapatista que hizo brotar nuevos colores desde la selva lacandona, multiversos de posibilidades hasta las montañas del Kurdistán, abiertos a los ojos de guerrilleros y guerrilleras en comunidades autoorganizadas, en ciudades y montañas, en cárceles y bosques, en la escucha del tejido profundo de las tramas comunitarias que somos capaces de cambiar el rumbo histórico. Desde el movimiento de mujeres del Kurdistán a la esperanza zapatista, saludos revolucionarios para el 37 aniversario del EZLN, Jin Hiyan Asadi, mujer, vida y libertad. Este es el mensaje que nos mandan nuestras compañeras desde este espacio. Exigimos la libertad, la liberación inmediata de nuestras compañeras presas del movimiento de mujeres del Kurdistán e invitamos a quienes nos escuchan a solidarizarse con las luchas del Kurdistán y a estudiar más sobre este enorme movimiento. El otro mensaje, antes de pasar con ustedes, compañeras, que nos llega viene de Chile. Como todo el mundo sabe, el mal gobierno de allá, desde que el pueblo de Chile se levantó el 18 de octubre del 2019, en un proceso de movilización popular para exigir una nueva constitución, pero más que eso, para exigir el fin del neoliberalismo salvaje y cambiarlo todo. A raíz de esta lucha, 2.500 jóvenes cayeron prisioneros por el Estado chileno en cárceles de todo el país. El mal gobierno de Sebastián Piñera ha retomado las peores prácticas de la dictadura de Pinochet, encarcelando con montajes, falsas acusaciones y un uso exagerado de la figura legal de la prisión preventiva a esta juventud digna, con el puro objetivo de desmovilizar la revuelta popular infundir miedo en la población. Nos comentan los compañeros de Chile que tal es el caso de Benjamín, de 35 años, y de Daniel, de 16, recientemente liberados después de pasar un año presos acusados de quemar una estación del metro mediante pruebas falsas presentadas por la Fiscalía. Y ahora, ¿quién les devuelve el tiempo perdido entre los barrotes? A los compañeros secuestrados por el Estado chileno se les mantiene además sin visitas de familiares desde marzo y bajo el riesgo de contraer COVID-19 y otras enfermedades debido al alto hacinamiento en las prisiones. Esta es una tortura sobre otra y perjudica la salud física y mental de los presos políticos. En este sentido, nos comentan los compas de Chile del caso de Diego Contreras, de 20 años, quien intentó suicidarse en prisión.
Aún así, no se les ha permitido la visita de sus angustiados padres. El llamado de los familiares y amigos de los prisioneros políticos de Chile es a que la solidaridad internacional ejerza presión en todos los territorios, exigiendo la liberación inmediata de todos los presos de la revuelta popular chilena. Desde hoy y hasta el 10 de diciembre, la convocatoria es a movilizarnos con osadía y creatividad para que esa juventud recupere la alegre rebeldía en las calles de Chile. Y pues nosotros desde este espacio, desde este espacio construido, desde los territorios, gritamos libertad a los políticos chilenos, libertad inmediata, basta ya también a la represión contra Hualampú y contra nuestros compañeros y compañeras mapuches y hermanas y todos nuestros hermanos chilenos que están luchando, estamos con ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, queridas compañeras, quisiera pasar yo a la primera parte de esta felicitación que le estamos haciendo al EZLN. Y quisiera comenzar contigo, Gabriela, escritora, traductora, editora, y esta pregunta se la repetiría a todas ustedes. Desde donde tú estás, desde tu geografía, tu ser mujer, tu oficio, tu militancia, ¿cómo impactó o ha impactado la lucha del EZLN? ¿Cómo te ha impactado a ti? Hola, buenas a todas, todos, todoas, todes. Bueno, primero que nada, me uno a las mañanitas y a la gran felicitación y a la celebración y a la emoción y también a enviar todo mi respeto a todas las compañeras, los compañeros zapatistas en los municipios autónomos rebeldes y en los caracoles, y desde acá mi corazón está muy, muy feliz celebrando con todos ustedes. Y quiero darle las gracias a los compañeros y compañeras de Cotric y de La Rúa por haber organizado esta celebración, este festejo y haberme invitado. Estoy muy emocionada, un poco hasta nerviosa de estar aquí con todas en esta reunión para platicar y celebrar los 37 años del EZLN. Para responder a esa primera pregunta, pues es una historia un poco, pues para mí es muy personal. En el 94, cuando se hizo el levantamiento en enero, yo cumplí casi al mismo tiempo cumplo años, cumplí 15 años. Entonces yo era una auténtica adolescente puberta y para mí ese momento como adolescente y puberta en rebeldía, digamos, y con el corazón abajo y a la izquierda, pues me marcó, me cambió mi vida realmente. No estaba yo en Chiapas, estaba yo en la Ciudad de México, pero pues creo que hago eco de algo que sucedió para muchos de nosotros que estábamos más o menos en esas edades, en esa época, que cambió toda la forma para mí de ver justamente esa rebeldía o hacer esa rebeldía adolescente, y la politizó. ¿No? Ya no solamente era un ímpetu así de, y de poeta maldita o qué sé yo, sino que la politizó y le dio como le dio raíces, digamos. No nada más eran como estas nubes de rebeldía, por decirlo de alguna forma, sino que el levantamiento zapatista le dio raíces y como que hizo un cambio muy profundo en mi manera de percibir el mundo. Y creo que algo que sucedió para muchos de nosotros en esa época fue, y sobre todo hablo pues desde mi modo, mi forma y mi mundo, ¿no? Que es que soy escritora y editora, y siento que muchos de nosotros de pronto pues salíamos a leer estos comunicados. Para mí era un ritual importante leer los comunicados del EZ, y se volvió también una forma de escribir. Es decir, cambiaron la forma en la que toda una generación percibía la escritura, ¿no? La comunicación, la conexión, la escritura como ideológica, política, pero también estéticamente. O sea, el tema
para mí de los comunicados del EZ era las dos cosas al mismo tiempo y nunca, digamos, nunca solamente algo, un comunicado con fuerza política, sino que siempre y también con una fuerza estética y un valor como de imagen, de potencia metafórica, de imaginación rebelde, de verdad que cambió, creo, la vida de muchas personas, más allá de las luchas concretas, políticas y militares en ese momento, también como una forma de hacer e imaginar el mundo. Entonces, eso para empezar, para mí es como algo radical y creo que también veo que algunas compañeras hacen sí, y ahora les cedo la palabra, pero para mí ahí empieza la semilla que cambió una forma de hacer y de pensar cómo poder hacer. No es casualidad quizás que muchos de nosotros después estuvimos en las huelgas del 99 en la UNAM y bueno, de allí para el Real ya podemos después como abordar más esa idea, pero para empezar, creo que eso, el acompañamiento de la voluntad política, de la práctica y de un cambio estético y artístico en la imaginación y con sus posibilidades radicales, fue algo que cambió mi vida y creo que la de muchos otros en ese momento. Entonces, bueno, les cedo la Gracias, palabra a las demás. compañera. Compañera Lía, ¿cómo dirías que fue para ti esta experiencia? En primer lugar, me gustaría felicitar a las compañeras, los compañeros que hoy están en fiesta dentro de todos los territorios autónomos, ahora en el sureste mexicano, en un momento celebrativo del 37º aniversario de un movimiento que ha sido también inspiración de lucha para cada uno y para todas y todos y todas en todos los rincones del mundo, ¿no? Entonces, para mí es una emoción muy grande estar esta tarde del 17 de noviembre en una mesa compartiendo también con otras compañeras y compañeros los aprendizajes de este recorrido, porque yo pienso que aquí es lo que vamos a compartir también de estos aprendizajes. Quisiera también agradecer a las compañeras y los compañeros de COTRIC y de la RUA, tanto por organizar este conversatorio, como también ceder también un espacio, una invitación para que pudiéramos estar con ustedes. Yo quisiera, a modo también de empezar a decir cómo me ha impactado también, o impactado acá en Brasil, la insurgencia armada del EZLN, quisiera leer una parte de la cuarta declaración de la Selva Lacandona, donde dice: no morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz, para todos todo. Y yo quisiera justamente empezar con esta parte de la cuarta declaración, porque pensando también desde mi posición de educadora, de socióloga, de que trabajamos también desde una perspectiva de la educación popular y de la lucha también en defensa de la tierra y de la reforma agraria popular acá en Brasil, nosotros pensamos que este evento celebrativo nos convoca a pensar la pedagogía de la esperanza que se renovó al final de los años 90 con una serie también de procesos políticos, de los cuales también el ZLN es uno de los más también significativos en un momento de la historia en que nos decían que ya no era momento para soñar más con una revolución y con un proceso revolucionario. En un momento de la historia en que nos decían que ya no había espacio para el sueño, para la alegre resistencia y rebeldía.
Y justamente el levantamiento de 1994, que es fruto de un proceso anterior de 10 años, van demostrando la potencia pedagógica de la lucha, de una lucha que se enmarca también en la resistencia histórica de más de 500 años. Y cuando los movimientos dicen, nosotros nacimos de la noche, están justamente diciéndonos que es nacer de la larga noche de 500 años y que eso significa para nosotros dentro de una perspectiva pedagógica, de la pedagogía de la conquista, de construir un proceso civilizatorio basado en la política de muerte, de intentos sucesivos de intentar soterrar pensamientos, soterrar formas de vida, formas de organización y de sentir dentro de su territorio, que es lo que ha representado 500 años de llegada no solo de los procesos de colonización, sino también de la hidra capitalista, que encuentra en nuestros territorios la última frontera para su reproducción. Esos 500 años de despojo territorial, de tentativas de destrucción de otras epistemologías y de otras ontologías, renacen con el grito de ya basta de las y los zapatistas el 1 de enero del 94. Entonces, para nosotros, el zapatismo representa justamente la eclosión de esa pedagogía de la lucha, de esa pedagogía de la esperanza, de una pedagogía de la palabra que emerge desde el corazón. Y cuando hablo aquí del corazón, es el corazón céntrico de los pueblos de Abayala, que están en su resistencia desde más de 500 años, y es el corazón también de donde se construye a nuestra subjetividad de pensar la vida de forma sentipensada, de forma sentipensante. Particularmente en Brasil, la lucha de las y los zapatistas será un gran referente para nosotros, y yo quisiera justamente compartir con ustedes que particularmente en mi caso, el momento en que hubo una conexión con el zapatismo fue justamente cuando hubo en el 5º Congreso Nacional del Movimiento Sin Tierra en Brasil en el 2007, una carta que fue enviada por las compañeras y los compañeros zapatistas en solidaridad con la lucha en defensa de la tierra y de la reforma agraria en Brasil, la solidaridad con la lucha campesina en mi país. Y eso demuestra justamente un tejido de lucha, un tejido de resistencia que se articula de forma transfronteriza, porque los territorios de la Bayala eran territorios transfronterizos, y territorios diversos y territorios también que se hermanaban. Entonces, para iniciar, quisiera traer justamente esas primeras reflexiones también de cómo nos toca el zapatismo desde su origen. Muchas gracias, compañera. Antonia, tú te encuentras ahora en Grecia. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo llegó a ti todo esto? ¿Cómo llegó hasta tu geografía y cómo impactó o ha impactado pues la lucha del STLN para ti? Ante todo, queríamos agradecer a ustedes, el CODRI y la Red Universitaria Anticapitalista, por la invitación y el espacio que nos ofrecen para compartir nuestros pensamientos y palabras con las demás compañeras y con todos que nos escuchan. Y queríamos felicitar nosotros también al STLN, que hoy cumple sus 37 años de lucha por la vida. Su lucha que siempre ha sido un gran ejemplo y un referente para todos nosotros, todos los que luchamos desde abajo y a la izquierda en cada rincón del mundo. Pero este aniversario es además un poco más especial para nosotros en Europa, por una razón más. El viaje de los compas de Europa en próximo abril, del cual estamos muy emocionados, y pensamos que este viaje es un apoyo enorme para las luchas, enorme de parte del STLN para las luchas de Grecia, de España, de toda Europa.
y por eso les queríamos agradecerles una vez más. También hoy, el 17 de noviembre, para nosotros en Grecia es un día muy emblemático de la historia del movimiento griego. Es el aniversario de la rebelión de los estudiantes griegos contra la dictadura militar en 1973. Y aunque cada año se celebra con marchas grandes y manifestaciones, este año, bajo el pretexto de la pandemia, se ha prohibido cada tipo de manifestación. Con un decreto anticonstitucional y de inspiración fascista, autoritario, que recuerda a tiempos de dictadura para muchos de nosotros. Se han prohibido la concentración de más de 3 personas y esta prohibición dura solo hasta mañana. Era solo para hoy. En las marchas de la tarde, la represión era brutal. Los policías atacaron a los manifestantes con gases, golpes, tanques de agua. Hay muchos heridos y detenidos. Ahora, regresando a tu pregunta, cuando nos llegó la noticia, unos pocos días después del 1 de enero de 1994, ya que entonces no teníamos internet, así que las noticias llegaban con un cierto retraso, del que miles de indígenas se levantaron en armas y tomaron varias ciudades en el estado de Chiapas, en México. Lo primero que sentimos era sorpresa. ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus demandas? En este momento, para describir un poco el marco político en Grecia en 1994, hay que decir que unos años antes habían descendido grandes movimientos, una gran revuelta estudiantil en 91 y un movimiento también muy grande contra la guerra en Irak. Pero en 94 vivíamos la derrota y vivíamos el dominio total de la esta inversión perversa capitalista del fin de la historia de Fukuyama. Así que leyendo la primera declaración, llegando más y más informaciones hacia Grecia, empezamos a entender que este ya basta era como un grito que salía o quería salir también de nuestras bocas, de las bocas de todos nosotros, de los de abajo, de los nadies, de los desechables, de los que no contábamos. Para nosotros este ya basta era la grieta en el muro del capitalismo, que entonces parecía irrompible. Los compas con su levantamiento lograron desmontar esta invención perversa del fin de la historia, que en este tiempo era, bueno, lo repito, pero en ese tiempo era el cuento grande del poder capitalista, creo que en todos los países. No sé si no hablo muy bien español, espero que se entienda. Y el Ya Basta logró desmontar esta invención perversa del fin de la historia y resembrar la esperanza a nuestros corazones con la fuerza de su ejemplo, de que el sistema no es invencible, pero al mismo tiempo cuestionaba teorías, programas y prácticas que hasta entonces predominaban en los procesos revolucionarios. El caminar preguntando
no era una frase muy favorita para las organizaciones de izquierda, revolucionarias de esta época y tal vez ahora también, no sé. Así que rápido empezamos a organizarnos y se formaron dos iniciativas entonces de solidaridad, la primera en Salónica, en el norte del país, y la segunda en Atenas, en la cual participó gente de todas las tendencias políticas de la izquierda. Es decir, o sea, anarquistas, comunistas, trotskistas, libertarios, etc. Esto era la primera vez que se juntaron todas estas tendencias que hasta hace unos meses se peleaban entre ellos muy fuerte. Imagínense, hasta se escribieron textos y comunicados comunes entre comunistas y anarquistas. Pero sobre todo participó gente de abajo y a la izquierda que no quería seguir ningún tipo de vanguardia política, ningún caudillo, ningún líder, y o no quería dependerse de ningún programa de lucha que no hubiera surgido de sus propios sueños, de sus propias decisiones, de sus propias necesidades. Pasando los años, la solidaridad, surgieron otros colectivos, se profundizaba y se expresaba también a través de proyectos, del apoyo a proyectos zapatistas en salud, en educación autónoma, algo que nos impactó muy fuerte porque teníamos la oportunidad, la suerte, teníamos el privilegio de visitar las tierras rebeldes, de convivir y de compartir con los compas nuestros sueños, nuestras experiencias, nuestros fallos también, y conocer esta utopía que yo ya la llamaría como utopía en griego, como el buen lugar, que es una realidad. Así se crearon unos vínculos muy profundos y fuertes entre nosotros y los compañeros, vínculos que eran vínculos entre compañeros y hermanos. No sé si contesté, gracias. Sí, compañera, una historia realmente maravillosa y muy poco conocida, la de la Grecia rebelde, muy poco conocida aquí en México. Ahora mandamos este enlace hasta el Estado español con Sandra Iriarte de CGT. Compañera Sandra, qué gusto tenerte aquí. Para ti, ¿cómo fue desde tu geografía, desde ser mujer, desde tu oficio, desde tu militancia en CGT? ¿Cómo ha impactado la lucha del EZLN? Bueno, en primer lugar también me quería sumar tanto a los agradecimientos a vosotras, al COPRIC, a la RUA y a la Red Universitaria Anticapitalista por habernos invitado, porque es un placer seguir compartiendo estos espacios con vosotras. Y bueno, que tal y como hemos manifestado en los comunicados que hemos hecho públicos y nuestra felicitación al EZLN en este aniversario, porque es un orgullo. Y ahora vamos a ir desglosando un poco, explicando el por qué, ¿no? Para nosotras es importante seguir compartiendo y el acompañar y todo lo que hemos aprendido y compartido con ellas, con ellos y con elloas. Me hacía sonreír cuando ha hablado Gabriela, cuando ha hablado del 4, porque yo también soy de enero del 79, y también me pilló levantamiento apenas iba a cumplir 15 años y ayudó a canalizar mucho en lo personal
lo que era toda esa rabia, esa contestación por la justicia social, ¿no? El tener un ejemplo, y luego me gustaría que volviéramos a eso, ¿no? Lo que es el EZLN es un ejemplo de lucha y de historia que sigue siendo viva tantos años después, ¿no? 37 años hoy. Pero bueno, hablando más como organización, como la Confederación General del Trabajo y como mujeres libres y anarcosindicalistas que nos definimos dentro de la organización, creo que es importante poner en valor la ley revolucionaria de las mujeres que se proclamó la ley zapatista, ¿no? En el 93, junto a la primera declaración de la Candona, porque para nosotras, para las mujeres militantes, como decía Antonia, también es importante saber que tenemos un espacio propio en el cual podemos ocupar, ¿no? Que no tenemos que estar debatiendo como lo tuvieron que estar nuestras mujeres libres allá en 1936, las mujeres anarquistas que se tuvieron que salir del CNT, del sindicato de entonces, la Confederación Nacional del Trabajo, porque se debatía entre si primero es la lucha revolucionaria y luego la lucha de las mujeres, como si hubiera una graduación, ¿no? Y tenía que haber, y se tenía que escoger, o primero una que es más importante y después la otra, ¿no? Que es la igualdad entre las mujeres y los hombres. Y las mujeres zapatistas desde el principísimo, nos han dicho que no es una lucha que está separada, que está desgregada, sino que la justicia social va a ir con la igualdad entre las mujeres y los hombres, es decir, que tiene que morir el patriarcado, ¿no? Y para nosotras en ese momento daba mucho valor y mucha voz a lo que nosotras llevábamos arrastrando, y creo que como mujeres tenemos dentro de nosotras, ¿no? El que no tenemos que escoger entre las luchas, que todas las luchas están imbricadas por la justicia y por la revolución social. Y entonces es una pena, o al revés, las pone muchísimo en valor, ¿no? El decir que hoy en día todo el movimiento feminista que nos hemos movilizado y que estamos ahí en las calles y que hemos organizado huelgas generales durante todos estos años y que hemos ocupado tanto espacio, que ahora parece que es el movimiento social más implantado, que está más activo, ¿no? Las reivindicaciones que tenemos son las mismas que tenían en la ley revolucionaria de las mujeres, y son las mismas que tenían nuestras mujeres libres en el 36, que luchábamos contra la violencia machista, luchábamos por la igualdad salarial, por el reparto de las tareas, por poner en el centro de las tareas de nuestras prioridades la vida, ¿no? Cuando hablábamos en octubre de las jornadas por la vida y contra la guerra que le tiene declarado el Estado y los paramilitares al EZLN y a los pueblos, es casi como lo mismo, ¿no? Que llevamos ahí defendiendo las mujeres durante todo este tiempo, ya lo decían las compañeras zapatistas antes del levantamiento. Entonces, para mí, en lo personal, pero también como organización, sin duda son un ejemplo. Por ejemplo, cuando hemos visitado allí en otras celebraciones, hemos estado en los municipios rebeldes, a mí me llena de asombro y lo traigo mucho al mundo occidental, ¿no? Cuando venimos aquí a Europa, el decir que hay generaciones de niñas, de chicas y de mujeres que han crecido ya en el zapatismo. O sea, que conocen, que han crecido en esa ley, ¿no? Entonces no conciben en el que un hombre ejerza la violencia sobre ellas, en el que tengan que ceder su puesto, su palabra, sus prioridades, sus luchas a las que decidan los hombres, y eso les da una fuerza que a mí solo de contarlo casi me pone la carne gallina, como cuando vemos aquí a las compañeras jóvenes, universitarias, estudiantes o adolescentes que salen a la calle y que lo tienen tan claro, ¿no? Y allí en Chiapas es algo como que lo sientes muchísimo más cuando las ves tan activas y está. Por ejemplo, cuando me decían cuando estaba allí que en los 25, que ahora ya van a ser 27 años, ¿no? Del levantamiento, no ha habido ninguna mujer asesinada por violencia machista en los territorios autónomos. Y eso pienso que es un ejemplo muy factible, muy claro, no solamente en México, sino en nuestras propias latitudes, ¿no? Con todas las mujeres que son asesinadas todos los años por la cúspide del patriarcado, pero que son los hijos sanos de toda esta organización, ¿no? Patriarcal que nos sigue sometiendo. Entonces, pienso que dentro de, que luego igual indagaremos un poquito más en todo lo que es el movimiento zapatista, ¿no? Pero como nos preguntabais, como mujeres, qué es lo que nos traíamos y qué es lo que nos había movilizado, pienso que las mujeres zapatistas han tenido un rol en el que nos han influido no solamente a sus hijas y a sus nietas, con las que han convivido y han criado allí, se han socializado, sino también con las que las hemos conocido, que las hemos mamado y
y nuestras propias hijas también. Gracias, compañera. Pues mucho que pensar en lo que nos compartes. Han mencionado un montón de cosas, ¿no? Literatura, cartas, propias revueltas en Europa y en América Latina, la reforma agraria, las disciplinas y el quehacer cotidiano, feminismos. Han mencionado un montón de cosas. Ahora les tenemos pues una pregunta un poco doble de parte de nosotros y nosotras. Nos preguntamos, por una parte, o sea, ¿qué diagnóstico hacen ahora de sus geografías, de dónde están? Esa es una parte de la pregunta. Y la otra parte de la pregunta es, ¿qué es lo que les ha convocado a mantenerse cerca, dado ese diagnóstico, cerca del zapatismo? Compañera Antonia, tú nos has comentado de la lucha histórica y rebelde de Grecia. Tal vez quieras contarnos, tal vez quieras comenzar tú a contarnos cómo es este diagnóstico y cómo es, o sea, qué es lo que les convoca a ustedes en mantenerse cerca del zapatismo. Sí. Bueno, sí, unas cosas eran la primera fase de los 90, que eran los movimientos estudiantil, era también el movimiento de las ocupas, que en los primeros años de los 90, entonces empezaba en Grecia. Y todos aquellos eran los que participaron y en los movimientos de solidaridad. La segunda fase era con después del 2000, que vemos la importancia del zapatismo. Primero, creo que lo más visible era el movimiento antimundialista de Seattle, después de Génova. Era para nosotros, para el movimiento, creo que para el movimiento antimundialista era un referente, el Ya Basta zapatista. Era un referente porque era el primer grito, era la última o la primera rebeldía, revolución del milenio. Así que era el primer intento de juntarnos, de organizarnos en redes y de tratar de resistir a la embestida capitalista de entonces. Esto se expresó también desde el primer encuentro en Del Galáctico, y pudo tomar forma en las grandes movimientos, marchas en Génova, en Seattle. La segunda fase era una solidaridad un poco más profunda y no más flagrante. Una solidaridad a través de apoyo a los movimientos, al movimiento zapatista, que pudo ofrecer, dar la oportunidad y el privilegio a muchos de nosotros de conocer de cerca el zapatismo. Y lo que... bueno, no son muchas las cosas. En 2005 y después empezaron a florecer de nuevo luchas contra proyectos extractivistas. Era la lucha de los compañeros, por ejemplo, en el norte,
contra las minas de oro canadienses Julies, empezaron a organizarnos en sindicatos de base, en sindicatos de base independientes y crear también colectivos de solidaridad con los migrantes, colectivos antifascistas, antiracistas, y sobre todo en la metrópolis, algo que era muy importante eran las asambleas barriales. Eran las asambleas barriales y las ocupas que trataron de... ellas tenían el impacto del zapatismo en las asambleas barriales era muy grande, porque tenían, de repente, teníamos que ponernos en contacto con la sociedad. Ya no éramos solo unos colectivos encerrados en nuestras oficinas o en nuestras ocupas. Teníamos que salir a las calles, empezar a conocer la gente de los barrios, empezar a hacer juntos cosas, organizar para defender nuestros barrios, para formar proyectos autónomos y autogestivos, autónomos de salud. Por ejemplo, el barrio donde que nosotros participábamos, en Petralona, en Atenas, había formado una pequeña consultorio de salud autónomo que toda su visión era tomada, digamos, por el zapatismo, como la comunidad, cura, cuál es el papel del médico y el papel del paciente, qué es la relación, cuál es la relación entre ellos. Y así creo que también proyectos de alimentación y sobre todo en la lucha de las mujeres. Había pasado después de los 90, las luchas de las mujeres se veían un poco derrotadas, un poco dormidas, diría yo. Empezando desde los primeros encuentros de las mujeres zapatistas, digamos desde 2007, nos ha inspirando las mujeres zapatistas de que hay que movernos, hay que despertarnos, hay que actuar, hay que decir ya basta a los feminicidios que hasta entonces se caracterizaban solo como asesinatos, conflicto interfamiliar o no sé qué. Y hay que poner en marcha de nuevo la lucha, y también por la lucha de las otroas, de las otroas. También se han formado cooperativas de trabajo y la parte de la solidaridad con los migrantes, que en los últimos años era algo fundamental. No sé si he contestado, pero son muchas cosas que lo más importante, el respeto y el reconocimiento de las diferencias, como el individual se hace colectivo, pero sin borrar, sin eliminar las diferencias de cada uno, con respeto. Somos iguales porque somos diferentes. Cómo luchamos nos ha inspirado también en nuestras luchas contra las vanguardias, contra cada tipo de homogeneización.
y también contra las relaciones patriarcales de poder al interior de los colectivos, al interior del movimiento. No sé si... Creo que es un gran diagnóstico y que sí compartes mucho, compañera, de qué es lo que les ha convocado a ustedes mantenerse cercanas al zapatismo. Desde la distancia, compañera Lía, vemos un Brasil, pues nos duele las problemáticas que suceden allá. ¿Cómo responderías tú a esta pregunta? Mira, estaba justo reflexionando que el caso brasileño, en el 83, cuando nace el EZLN, nosotros estábamos peleando por un proceso de apertura democrática porque estábamos saliendo de un proceso de dictadura militar que el golpe había sido instituido en 1964, y entre 84 y 85 realizamos ahí el proceso de la constituyente en Brasil. Entonces veníamos de un periodo también de trabajo muy difícil, porque una dictadura es una dictadura en todos los lugares, y en Brasil también siempre se creó un discurso oficialista de que la dictadura brasileña fue suave y no fue pesada como las otras dictaduras de Chile y Argentina, lo que es falso. Y muchos movimientos tuvieron que trabajar en la clandestinidad. El mismo Movimiento Sin Tierra nació en la clandestinidad en el 79. Y solo después, a partir de 84, es que muchos movimientos salieron a la luz para empezar el proceso de debatir ya en forma pública y también de construcción de lo que sería un proyecto democrático, de cómo disputar esta concepción de democracia desde el campo popular, con todos los desafíos que ello implica. Y eso no era algo sencillo, porque en la historia política de Brasil ya venía una historia del proceso de la colonización. Tuvimos 380 años de esclavitud. Fue el proceso de esclavitud más largo de la historia de toda la región, y que eso dejó marcas muy profundas también en la forma de la forma de organización de la sociedad brasileña, una sociedad profundamente racista y de un racismo que era visible tanto para los pueblos, las poblaciones negras, como también para las poblaciones indígenas y todo el sector popular brasileño. O sea, era una característica de Estado que se dejaba muy claro esa interseccionalidad de un nudo dialéctico a partir de clase, etnia, raza y género, de cómo se configuraban esas opresiones. Entonces, entre el 83 y el 94, para el caso mexicano, nosotros tuvimos justamente este periodo saliendo de una dictadura, y el 94 ya también tratando de posicionarnos como campo popular en el proceso de enfrentamiento del neoliberalismo en los territorios, y de disputar también esta concepción de democracia dentro de este contexto que les hablé antes, de negación también de cualquier proceso o posibilidad revolucionaria. Entonces, desde ahí, ese diagnóstico viene hasta hoy. Brasil está hoy en un momento muy crítico de su contexto político democrático. Estamos viviendo una crisis de institucionalidad democrática que como nunca habíamos vivido antes, y dentro de este concepto de democracia del Estado burgués capitalista, porque es la conformación del Estado brasileño, y de una forma de autoritarismo que emerge de las derechas, que también trae un discurso muy racista y muy misógino y homofóbico y clasista, que solo pone de relieve ese proceso de constitución de la formación sociocultural brasileña.
¿Cómo que podemos entonces construir? Porque, claro, va a tener esta fase, pero como la misma contradicción de la historia, la resistencia también aquí es histórica de esa larga noche de los 500 años. Y en ese sentido, el hecho de que en este mismo periodo de que haya la conformación de un ejército indígena en México y de un proceso también de levantamiento armado en México, hace con que podamos pensar que el surgimiento del ZLN significó poner al centro los pueblos indígenas como sujetos histórico-políticos con capacidad de lucha y con capacidad también de proposición de un proyecto emancipatorio desde otros referentes que no necesariamente eran los referentes que tenían más predominio, como ya fue dicho antes, desde corrientes sí de izquierda, de carácter vanguardista y que también ya presentaban sus propias contradicciones. Entonces, el hecho de que emerja un ejército zapatista para nosotros también representa volver a algunas preguntas también que fueron hechas al inicio del siglo XX sobre la naturaleza de quién es el sujeto revolucionario en América Latina, si somos una América Latina indígena y campesina y popular. Y justamente eso me hace, perdón, recordar la campaña 500 años de resistencia indígena negra y popular, que también fue una campaña importante del final de los años 90 y que justamente mostraba esta fase de toda nuestra historia a lo largo de este proceso. Y también pensar que ese periodo de los 90 con el levantamiento, el levantamiento en sí, él fue también un momento de nombrar y convocar a las oprimidas y oprimidos del mundo, pensando también la potencia política de que es el concepto de opresión desde América Latina y quiénes son estos oprimidos y oprimidas. Por eso esa metáfora del espejo, detrás de nosotros están ustedes, una de las tantas metáforas de los zapatistas, las zapatistas, es justamente revelador de que una lucha ya tiene que ser desde una unidad, a pesar de la diferencia, de las diferencias que tenemos, porque nuestra unidad es justamente el hecho de que somos los oprimidos del mundo, las oprimidas del mundo, dentro de esta naturaleza de ese estado. Sin embargo, también pensar estos procesos es un verdadero ejercicio para nosotros también de escucha, porque también veníamos de una tradición de izquierdas que el proceso de la escucha no era algo tan común. Como ya fue dicho aquí por las compañeras, ya teníamos tensiones dentro de los mismos movimientos de cómo ejercer esta escucha. Y esta escucha pensada desde una pedagogía de la escucha, y ahí me recuerdo de un verbo del Tojolabal, el abí, que es justamente el escuchar, y que ese escuchar no es solo hacer oír algo que el otro está diciendo, sino que tú sentir y posicionarse en el lugar del otro. O sea, esa pedagogía de la escucha es justamente pensar que el proceso de construcción de un otro mundo y un mundo donde quepan muchos mundos pasa también por el principio de escuchar la naturaleza de nuestras propuestas políticas para enfrentar esa pedagogía del oprimido que ejerce el Estado sobre nosotros, evocando ahí los principios freirianos, ¿no? de Paulo Freire, cuando escribió justamente en un contexto de dictadura militar la pedagogía del oprimido. Y en ese sentido, esta escucha va a representar también una relación de reciprocidad de este nosotros que los zapatistas tienen como la columna vertebral del zapatismo, el nosotros, una relación nosótrica intersubjetiva, que dentro de nuestras luchas también han sido realidad, porque en el contexto de Brasil, todo el proceso de la lucha campesina, de la lucha indígena, de la lucha negra quilombola, y también de los diferentes sectores que están en los grandes centros, hemos tenido todo un desafío también de ejercer esta escucha y pensar también desde un nosotros popular
pensando justamente que hasta esta democracia que conquistamos dentro de un contexto de dictaduras, tampoco es la democracia que nosotros queremos, porque no es la democracia verdaderamente popular, es una democracia que todavía está enmarcada dentro de otros valores. Entonces también las demandas, nos damos cuenta que todo el conjunto de demandas del movimiento zapatista dan un horizonte de lucha que es común. Los principios de dignidad, libertad y justicia son principios también que tenemos en común, ¿no? Y de pensar también que esta pregunta que los zapatistas también nos hacen, de qué es la libertad para nosotros, y pensando también que estamos a un poco más de 20 años que salimos de un contexto de dictadura y estamos también buscando los sentidos de la libertad. Esta libertad no se enmarca dentro de un paradigma civilizatorio que ha sido nutrido por la hidra capitalista. Una libertad que es concebida por la vía del consumo, por la vía del individualismo, por la extrema violencia y despojo de los territorios, territorios urbanos, territorios también en el campo. Entonces esa no es la libertad que nosotros queremos como pueblo también brasileño, como pueblo también que sigue en resistencia. Y también nombrar la autonomía para nosotros también ha sido algo para reflexionar, y más aún en este momento de nuestra historia política, la autonomía es una clave de reflexión que hemos construido dentro de diferentes espacios, pensando también de que lo que se nombra por autonomía puede ser que sea también nombrado de otra forma dentro de otros territorios, que eso también pensando como las compañeras zapatistas nos han enseñado a nombrar nuestras luchas como mujeres, sin necesariamente ser llamadas a priori de feministas. La autonomía también ha sido un concepto que también ha sido puesto ahí en discusión por el zapatismo para pensar también nuestros procesos de lucha. Y en el caso brasileño, tanto el movimiento indígena como el movimiento campesino también han debatido de sus formas, que es también pensar la autonomía dentro de sus territorios. Los movimientos campesinos usan más el concepto de soberanía, pero que tiene también ese sentido de autonomía en la defensa también de procesos territoriales. El movimiento indígena ha llamado de demarcación de sus territorios, que tiene también ese sentido de autonomía. Pero lo que pienso que es urgente dentro de ese proceso de construir un proceso pedagógico de las luchas que hermanan nuestros países es justamente poner en diálogo el concepto de autonomía, porque también es muy cierto que hay una tradición de pensamiento que trae la autonomía y que esa se tensiona con otra tradición de pensamiento, y ahí yo hablo más específicamente del marxismo y del anarquismo, donde se han ahí tenido los grandes debates en relación a qué es el concepto de la autonomía y las estrategias de lucha. Y muchas veces nos vemos como ese debate llega desde de los propios movimientos, que es que ellos están nombrando como autonomía y cómo ellos están nombrando también sus tiempos de lucha y construcción de este proceso dentro de los territorios. Y hay veces como hay también procesos en que los movimientos sí adhieren a una corriente de pensamiento, puede hasta malinterpretar el otro, pensando que está adscrito a una corriente teórica que no es la suya, y cuando se hermanan en las discusiones, se dan cuenta que están hablando exactamente de lo mismo, pero de formas distintas, y eso veo claro en relación al movimiento indígena y el movimiento campesino, como que hay ahí una convergencia de concepción de su proceso de resistencia territorial. Y para terminar así esta parte, solo quisiera decir que una aportación importante del zapatismo para nosotros acá en Brasil ha sido la ampliación del concepto de territorio, porque si bien
el movimiento zapatista lleva el nombre de Emiliano Zapata y de todo lo que es la consigna, la tierra es de quien en ella trabaja, la construcción de los municipios rebeldes autónomos zapatistas y toda la estructura del gobierno autónomo, los caracoles, las juntas de buen gobierno han puesto en discusión una dimensión territorial mucho más ampliada, pensando efectivamente el territorio como ese espacio de vida y construcción de una identidad y de un proceso de reproducción de esta vida. Y hoy veo que eso también en Brasil empieza a haber este cambio de, la defensa, de salir de una defensa de la tierra y pasar a una defensa del territorio por entender que el territorio va a incorporar estos elementos más ampliados. Entonces, dejo por aquí para profundizar en el otro bloque. Gracias. Muchas gracias, Lía. Sandra, Lía nos presentó un montón de claves para este diagnóstico y digamos lo que ha convocado a mantenerse a ustedes cercanas al zapatismo. ¿Cómo te gustaría aportar a este diagnóstico y a esta cercanía? Claro, para nosotras está muy claro y por eso desde antes de estar en CGT, por supuesto, pero desde que se produjo el levantamiento, la CGT tuvo un planteamiento clarísimo de apoyo sin fisuras hasta el presente, tanto al EZLN como al levantamiento y al proceso revolucionario, que lo llamamos una revolución social, ¿no?, que se sigue produciendo hasta nuestros días. ¿Por qué? Pues está muy claro, porque para nosotras, desde nuestras propias señas de identidad, lo que nos define como Confederación del Trabajo, estamos de una manera muy paralela, nos sentimos muy, muy cercanas a los principios zapatistas, ¿no? Nuestras señas de identidad parten de la democracia directa, que nadie nos represente, la autonomía, no depender económicamente de nadie, pasar a la acción directa, o sea, no esperar ni estar amparados siempre por los tribunales, por las leyes patriarcales y burguesas, sino pasar a la acción, el apoyo mutuo, la solidaridad, lo que nosotros llamamos naturismo, ¿no? El estar apegadas también a la tierra, al entorno en el que nos da la vida, la ecología, la igualdad entre las mujeres y los hombres y el internacionalismo, que quizás es lo que ha podido conectar con la otra parte del charco, con el entender que no puede existir una revolución si hay algún pueblo que está oprimido, da igual dónde, ¿no? Entonces es necesaria el que haya esa conexión y ese aprendizaje mutuo en el que podamos estar. Y todo eso nosotras lo hemos vivido y lo hemos observado y lo hemos acompañado, ¿no?, en el zapatismo desde sus inicios. O sea, no ha habido traición, no ha habido error en ese sentido, ¿no? Tampoco hay idealización, sino es el estar presente, el haber estado acompañando, el participando en las diferentes campañas, en los diferentes momentos, ¿no? Y a mí me parece que lo más importante es eso, no solamente todo este proceso que hemos vivido, que ha sido muy importante mientras que lo estábamos viviendo, pero que estamos hablando de 2020 y esto no es un sueño trasnochado, ni una utopía que no ha podido ser, ni un fracaso, es una realidad que está viviendo, que sigue viviendo, no solo sobreviviendo y que nos está ilusionando a todos y a todas, ¿no? Una de las cosas que habéis ido enunciando y que nos parece que es importante es en cuanto a la flexibilidad de no tener una doctrina preconstruida y a imponer sobre la acción, ¿no?, que desarrollen luego los pueblos o las personas. Que pensaba así, lo que diría nuestro Antonio Machado, ¿no?, el de que caminante no hay camino, sino que se hace el camino al andar. Es decir, los zapatistas, las zapatistas, los zapatistas, que nos sorprende mucho la rapidez con la que tienen el integrar a toda la diferencia. Me lo había planteado así como enunciarlo como la simplicidad de la complejidad, ¿no? Lo que es la complejidad de todas las personas, de todos los hombres de maíz, de todos los colores de la tierra, y los zapatistas son capaces de poder integrarlo y establecer modelos de convivencia pacíficos que son ejemplares y sin embargo que no renuncian ni piden permiso para ejercer sus derechos y defender lo que es suyo, ¿no?, con valentía. Comentabais antes lo que estaba en el proyecto también del confederalismo democrático del norte de Siria, del norte y del este de Siria, y es otro de los ejemplos de multiculturalidad, de convivencia interreligiosa, interétnica, la manera, ¿no?, de construir
de resolver los conflictos y poder construir sociedades más justas que están basadas en estos principios de patriotismo, ¿no? Para nosotras. Y una cosa que lo voy a poner así sobre la mesa porque quizás pudiera parecer sorprendente, ¿no? Decir que hace una organización anarcosindicalista o anarquista como la nuestra defendiendo un ejército, pues porque para nosotros lo tenemos muy claro, o sea, es un ejército del y para el pueblo que tiene muy clara cuál es su posición, en el que para nosotras se justifica desde la, bueno, no necesitaría justificación, pero si alguien la necesita, se lo puedo explicar de lo que es la acción directa y las milicias en la autodefensa, ¿no? Es decir, su territorio. Si ya no nos están considerando, nos están pisoteando y nos están tratando como mercancías, como no solo pasa en Chiapas, sino que pasa también aquí en Europa, a lo que nos creemos primer mundo, sociedad occidental, ¿no? Pues el no pedir permiso para tomar la tierra y lo que es nuestro, que diría también nuestra Emma Goldman, ¿no? Decir, pedir pan y si no os lo dan, tomadlo directamente. Y nos parece muy importante la evolución que ha tenido el EZLN de constituirse, eso, la evolución, ¿no? Que ha podido tener desde ser un ejército puro y duro constituido con milicias, con el pueblo, la implicación con el indigenismo, ¿no? Como la construcción de la comunidad con los indígenas, que yo pienso que eso es algo de lo que todavía tenemos mucho que aprender en Europa y ver cómo conseguimos realmente estar integrados, integradas en lo que más ser las comunidades anarquistas, ¿no? Que podrían ser, y no lo tenemos para nada hecho realidad, y ahí están las zapatistas haciéndolo todos los días. Y luego eso, cómo han ido desde ese ejército, ahí entendiendo, y a veces desapareciendo o no, o estando dentro de los caracoles, yendo tejiendo, trabajando y acercarse a la sociedad civil, está estableciendo, y cómo han fortalecido las bases de apoyo, cómo han desarrollado lo que son las juntas de buen gobierno, que por tanto son un ejemplo de lo que sea la autogestión también, lo que igual ellos se definen más desde el comunismo libertario y que aquí le podemos llamar anarquismo abiertamente, ¿no? Pero sentimos que hay una proximidad que es palpable y que para nosotras no tiene ninguna duda. Y luego el ejemplo de la viveza y de la actualidad, ¿no? Es la constitución de nuevos CRAEF que el año pasado, en el 2019, no solamente con el cerco que tenían establecido por parte del gobierno y de los paramilitares todos los días, ¿no? Como nos han demostrado otra vez este verano con todos los asesinatos y que todavía se siguen produciendo los secuestros, las torturas, que se siguen abriendo nuevos centros, que está fortaleciéndose, ¿no? Y que han entendido que existe la autonomía, la autogestión, las cooperativas y el apoyo mutuo entre ellos, o no va a haber solución ni a través de un gobierno de cuarta transformación que siga de izquierdas, como pues el que tenemos también aquí en el Estado español, que no nos va a resolver los problemas que teníamos antes de la pandemia, ni desde luego nos va a dar resoluciones a la pandemia que tenemos ahora, en el que pues todavía se siguen plegando a valorar si primero va la riqueza o la salud de las personas, ¿no? Para nosotros el zapatismo es un ejemplo de lo que entendemos como la humanidad, lo que nos tendría que unir a todos y a todas y que está muy lejos del teoricismo académico que estábamos hartos y hartas de que nos dicten lo que tenemos que hacer sin estar pegados a la tierra, a la realidad de la clase trabajadora, de las mujeres, de los niños, de las niñas y de las personas indígenas o de lo que llamamos aquí precariedad, ¿no? Es lo que también Raúl Cibechi llamaba como los pueblos en movimiento, que están todo el rato trabajando, moviéndose, haciéndose, no solamente sufriendo y viviendo ahí la violencia del Estado, de los paramilitares o ahora de la pandemia. Entonces, a nosotros, ya no solamente por el tiempo, por una cantidad de los más de 25 años de la revolución social que están llevando a cabo, todos los detalles que hemos ido explicando, nos sentimos tan cercanos que esa es probablemente una manera de hacer la revolución que a nosotros nos encantaría poder llevarla a la práctica, que solo por eso no tenemos que seguir estando cerca, aprendiendo y compartiendo y acompañando. Qué fascinantes e inspiradoras palabras, compañera Sandra. Realmente que muy, muy esclarecedoras. Gabriela Jáuregui, ¿te gustaría a ti añadir algo más con respecto a esta pregunta de, cuál es tu diagnóstico, cuál es su diagnóstico y cómo consideras que ha impactado la lucha o sea, por qué se han mantenido,
¿Qué los mantiene juntas al zapatismo, cerca del zapatismo? ¿Qué las convoca en este sentido? Sí, bueno, pues por un lado, creo que hago eco de lo que dijo hace rato Lía, que es la alegre resistencia, ¿no? Una de las cosas creo que también ha convocado o me ha convocado a mí de seguir caminando es esta idea de la resistencia, pero con la alegría, con la celebración, con el humor, no solo es la lucha no puede ir sino acompañada de esa alegría, ¿no? Y pienso en la canción que escuchamos para abrir toda esta mesa, pero pienso en mujeres jugando fútbol, ¿no? Entre caracoles, en fin, hay muchas formas que la alegría toma en la resistencia. Y esto para mí viene desde la generosidad, porque creo que si una de las cosas que ha logrado convocar a tantas personas de luchas tan distintas como las que estamos incluso aquí sentadas, o pensando en las compañeras de Kurdistán o en les compañeros chilenes, es justamente la generosidad zapatista. Y esa generosidad para mí se manifiesta de muchas formas. Una de ellas es que siempre están convocando. Nunca nos sueltan a los demás, a quienes estamos fuera de los territorios zapatistas. Siempre están mandando cartas, haciendo declaraciones, invitando a encuentros. Durante muchos años en México habían marchas que atravesaban el país, como la Marcha del Color de la Tierra. Ahora su invitación a que se van a navegar y a cruzar en un movimiento además simbólicamente como de ¿no? Anticolonial y de resistencia. Es decir, a pesar de momentos donde han tenido por muchas razones que hacer repliegues, nunca han soltado esa generosidad, ¿no? Y quienes han tenido la fortuna de estar en territorio zapatista, pues sabemos que la generosidad además está allí en todo lo que es decir, hasta cómo llegas, te saludan, te dan la bienvenida, o sea, desde las acciones más micro, de la micropolítica más cuidadosa hasta lo más macro, ¿no? Entonces, por un lado está eso, y eso además creo que lo que logra es manifestar lo que decía Antonia, es una utopía, es decir, un buen lugar, no es una utopía, es una utopía, sí existen esos lugares. Quien ha ido al territorio zapatista sabe que la lucha y todas esas hermosísimas cartas y todas esas metáforas y todas esas palabras se manifiestan en algo muy concreto, ¿no? Entonces eso convoca, inspira y como que pues eso, hace que la lucha de hace 37 años siga siendo vigentísima hoy, por un lado. Y para mí también la otra cosa es dentro de esa generosidad, no solo se manifiesta en estos actos concretos y en estos lugares reales y haceres muy reales, sino también en lo que en la sexta declaración llamaban la defensa del derecho a la diferencia, ¿no? Es decir, es una generosidad que justamente nos invita a desde nuestras formas, nuestros mundos, nuestras realidades, sumarnos y no justamente como decía también Sandra, a no jerarquizar entre esas luchas, es decir, siempre están con una claridad de nombrar desde el más profundo respeto a la diferencia las distintas luchas antirracistas, anticoloniales, las luchas de las mujeres, las luchas de las disidencias sexuales, las luchas de clase, en fin, nunca dejan de nombrarlas a todas, ¿no? Y no hace, digamos, nunca ninguna se queda fuera. La revolución es del mundo donde caben muchos mundos, ¿no? Y esa es esa es otra de las cosas que me parece siguen convocando y siguen invitando a mantenernos cercanas al zapatismo, es justamente también todas estas metáforas de la diferencia, ¿no? Como la del mundo donde quepan muchos mundos, pero también, por ejemplo, las palabras de la capitana insurgenta Erika del bosque de mujeres, ¿no? Y el bosque de mujeres es un bosque donde
hay árboles completamente distintos, ¿no? Un ocote no es lo mismo que un cedro, ¿no? Que un pochote. Y dentro de todos los ocotes, por decir, también hay como singularidades, ¿no? Entonces es una metáfora potentísima también. Y todas estas cosas, digamos, desde su generosidad de siempre estarnos invitando, convocando y incluyendo. Lo que son, vuelvo a esta idea que mencionaba Lía, bueno, este concepto de la pedagogía de la esperanza y que ayer mencionó también Araceli Osorio. Y lo que nos da, siento yo, el zapatismo de forma que no había yo y no he yo encontrado en ninguna otra lucha es esta pedagogía de la esperanza como con unas herramientas de futuridad. Es decir, herramientas que nos permiten construir desde ya la posibilidad de existencia en este mundo a través de la defensa del territorio que es la vida. Y eso en México específicamente, ya no hablando ¿no? de lo internacional, para mí ha sido pues su caminar con el CNI-SIG, ¿no? Y la creación de estos nuevos caracoles. Es decir, todos estos maravillosos y hermosos textos, ¿no? Hablando como escritora convocadísima por sus metáforas, quedarían un poco vacíos, serían muy bella retórica, pero bueno, sería, si no estuvieran acompañados de estas formas concretas de manifestarlo en el mundo, ¿no? Y eso para mí es el CNI-SIG en México y los caracoles nuevamente. Y por otro lado también lo que mencionaban las compañeras de la escucha. Y en muchos de los comunicados de el finado Submarcos, ahora Subcaleano, invoca la palabra eco, ¿no? O como decía el subcomandante Moisés, la idea de la imaginación rebelde. Y eso, a lo que voy es, eso nos invita a la escucha, que era lo que decían las compañeras. Y esa escucha no es un acto cualquiera, es un acto político muy preciso, que no es el de mirar, no es el de otras cosas, porque la escucha, entre otras cosas, para mí es porosa. Nos hace invitar a leotre, la otra, otroa, adentro del cuerpo, ¿no? Nos interconecta de formas corporales y físicas muy reales, no solo nuevamente metafóricas y hermosas, sino realmente la escucha como herramienta política es algo que incorpora la diferencia, ¿no? Entonces, para volver a hacer eco de esto que decían las compañeras de mesa, que es desde actos no totalizantes, pero sí unificantes, desde actos que convocan y respetan justamente ese derecho a la diferencia, es que creo que siguen articulando una lucha que nos ha llamado de distintas partes del mundo desde hace 37 años y que nos sigue llamando. Y otros de esos, volviendo a las formas de que nos convocan concretamente, creo que una de las más potentes han sido no solo los encuentros varios de artes, que ya habrá una mesa que va a hablar de los distintos encuentros de las artes, porque además nunca sueltan tampoco, es que no sueltan nada, es impresionante en su generosidad, no sueltan nada los compas, incluyendo la cultura, las artes, la salud, y todo está conectado, ¿no? La matriz, así como analizan muy claramente la matriz de opresiones, también las resistencias las conectan de formas muy concretas y creo que el ejemplo quizás porque soy mujer, pero donde que siendo ha tenido más como ondas expansivas ha sido los encuentros de mujeres que luchan, porque han logrado, ahí sí estamos hablando en un plano internacional y nacional, como estas herramientas de futuridad tienen una forma de ver lo que viene para adelante, porque pues así han sobrevivido todo lo que vino 500 años atrás, como de diagnosticar el futuro. ¿Por qué es Marichuy la vocera del CNI-SIG y no un hombre? ¿No? Hay muchos hombres maravillosos en la organización, pero es una mujer. Los encuentros de mujeres, ¿por qué han tenido
y siento yo realmente han accionado muchas de las cosas que han sucedido en Chile, pero también en la Ciudad de México. O sea, son conversaciones que estamos teniendo constantemente las mujeres que luchan o las mujeres organizadas. Entonces son pequeñas como hilos que tienden y que los lanzan así, pareciera que como sí, así, o los semilleros, también hablando de estas acciones de lanzar las semillas. ¿Qué germinará de ahí? Pues yo creo que siguen germinando y seguirán germinando un montón de cosas, ¿no? Muchas gracias, compañera. Tengo yo una lista de 50 generosas preguntas para todas ustedes, pero no nos va a dar tiempo de darles todas las preguntas. Entonces, vamos a pasar a la última parte del evento, que es son 2 preguntas otra vez. Una de ellas creo que ya la han abordado, pero a lo mejor quieren decir algo, es ¿cuáles son para ustedes los principales aportes del EZLN después de todos estos años, en su opinión? Y la segunda pregunta es si ustedes creen que podemos hablar de una influencia, que también ya se ha comentado, pero una influencia, una inspiración en lo cultural, en lo social, en los movimientos, en la forma de hacer y entender la política, en la literatura, o en otros ámbitos, a raíz de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, no sé si ustedes se tienen preguntas entre ustedes. Entonces, esas son nuestras 2 preguntas. Compañera Sandra, no sé si te gustaría empezar ahora a ti. Muy bien, si quieres. Además, como yo creo que hemos ido diciendo también muchas de las cosas que valoramos y que pensamos que nos ha aportado el zapatismo, voy a intentar de ir más a cosas nuevas y concretas, ¿no? Que no hayamos mencionado. Aunque para nosotros una de las principales aportes es lo que habíamos comentado de hacer de lo increíble algo real, ¿no? De algo de lo soñado, de lo que pensamos que era una utopía como algo a lo que alcanzar, lo que comentaba Antonia, ¿no? De que es algo real que vivimos y que conocemos y que nos encanta y nos ilusiona. El último ejemplo que tenemos muy recientemente y que también ha mencionado Antonia, ¿no? Es el anuncio en plena pandemia, en pleno mundo gris, hostil, ¿no? Que estamos con todo el tema del COVID y como que nos hemos venido, no debilitado, ¿no? Pero aceptado el autoritarismo del aislamiento, de la individualidad, de estar encerradas, de todas esas restricciones que nos han llegado de la mala gestión de los malos gobiernos, obviamente, en el que tanto allá en México como aquí, que hablamos de un sistema de sanidad que ha sido completamente deficitario, privatizado, se ha evidenciado que la acumulación del capital no solamente ha beneficiado a los capitalistas, ¿no? Y a los capataces que nos dicen los zapatistas, sino que eso va en detrimento de nuestra propia salud, ¿no? Y que nos siguen sacrificando como corderos que van al matadero, ¿no? Para ir a trabajar o salir a las calles a buscarse el sustento a pesar de la pandemia, ¿no? Y sin embargo, en todo este ambiente tan gris y tan desolador, los zapatistas nos anuncian un viaje y que quieren venir a traernos esa lucecita que nos dieron las mujeres y que es esa esperanza, ¿no? que van a venir en barco el año que viene, en 2021, para compartir con nosotros y para nosotras es un ejemplo de lo que pensamos que debe seguir siendo. Es decir, nosotras desde aquí pensamos si la clase trabajadora, nosotras todos los días tenemos que ir a trabajar a nuestros centros de trabajo y exigimos medidas de seguridad y de sanidad para no ponernos en riesgo ni nosotras ni nuestras familias, también creemos que la movilización en las calles es igualmente posible. O sea, la acción sindical, la acción social, con esas mismas medidas de prevención, no solo es posible, sino además es imprescindible, es necesario que vean que no tenemos miedo, que lo mismo que exigimos que el protegernos para ir a trabajar, sabemos protegernos también, salir a la calle. Y nosotras esta semana, el 11 de noviembre, la semana pasada, hemos convocado una huelga general en Madrid, donde hemos salido todas a la calle en una movilización y hemos estado exigiendo el que se invierta más en nuestra salud que en los beneficios del capital, ¿no? Entonces, el que los zapatistas en ese ambiente aún así vengan y nos digan que esto es muchísimo menos de
del panorama en el que se enfrentaron en el 94 con la toma de las cabezas de los municipios de allí de Chiapas, pues nos parece muy importante y de nuevo nos parece que de alguna manera te estáis hablando y no le hemos dado quizás, o me ha parecido a mí, me parece importante el dar un valor al que tienen los análisis de los y de las zapatistas. Cada vez que sacan un comunicado, a veces pensamos que tienen como un oráculo, o sea, que están adivinando el futuro, porque siempre se cumple al final. Todo lo que están hablando del aislamiento, de las islas, en los comunicados de hace 2 años, es el mundo en el que estamos abocados, no solamente por las fronteras del capitalismo, todos los refugiados que están muriendo, la poca importancia que se le está dando ya a las personas, ¿no? En este contexto que tenemos ahora, pues eso lo dijeron los zapatistas hace 2 años y se va cumpliendo, ¿no? Entonces, todos estos análisis que hacen sociales e históricos para nosotros son muy clarificadores, son transversales, nos atraviesan a todas las personas y son universales para nosotras, para todas las diferentes sociedades, ¿no? En las que estamos y eso es lo que nos llevamos también, lo que nos cogemos. Y luego otra cosa que ha mencionado también Graciela, y me parece importante, era Gabriela, perdón, es la importancia que se le da y que nos sorprendió cuando estamos hablando de hacer la revolución, montar la revolución y de toda la acción política que hacemos con todos los problemas tan serios y tan graves que tenemos. El juego, el arte y la alegría de vivir zapatista es otro ejemplo, ¿no? El que yo creo que es muy importante y que nosotras también como mujeres libres y mujeres anarquistas nos llevábamos de Emma Goldman cuando decía: si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. O sea, si estamos defendiendo siempre que la vida tiene que ser lo más importante y es el centro por los que estamos, no podemos estar toda la vida también nosotros arrastrando ese sacrificio cristiano, ¿no? Por sacrificarnos por la revolución, sacrificarnos por todo el mundo, por la justicia social y vivir en un mar de lágrimas, ¿no? A mí eso también me parece que es algo en el que las zapatistas se han reivindicado siempre y es un ejemplo en el que han conjugado las ciencias, las artes, ¿no? El baile, la fiesta y la alegría de vivir, que lo necesitamos más que nunca, que eso es lo que nos tiene que contagiar, ¿no? Porque es lo que nos ayuda también a movilizarnos y a sobrellevar la vida que tenemos ahora. Y cuando habláis, por ejemplo, de las mujeres también, en los últimos encuentros en los que había participado, el protagonismo que se da a los y las mujeres trans es más que ejemplificador. Ya me gustaría a mí, en cualquier organización como la nuestra, que se sintieran tan a gusto ocupando sus lugares, presentando los encuentros delante de cientos de personas, ¿no? Y que los zapatistas han adaptado tan fácilmente el lenguaje. Cuando nosotros, por ejemplo, en nuestros estatutos tardamos años y tenemos que llevarlo a otro congreso solamente para modificar el lenguaje que no sea excluyente y sexista, y los zapatistas en nada. En un comunicado lo resuelven y lo cambian, y no solo es el comunicado, que es lo que comentabais vosotras, ¿no? Es que en la práctica diaria están los compañeros, las compañeras trans, LGTBI, es decir, toda esa diversidad que ojalá que fuera más visible y que viviera en armonía y se sintiera tan a gusto como conviven en las comunidades zapatistas, ojalá fuera también extrapolable, ¿no? Y es algo que nos tenemos que llevar con la naturalidad que lo desarrollan y que no hace falta tantas vocaciones ni tantas como nosotros que escribimos tanto, ¿no? Para después que se apruebe en un congreso y lleva un proceso como todo tan lento, ¿no? La vida es muchísimo más sencilla y cuando tratamos tanto la economía como la convivencia, como la resolveríamos en nuestro ámbito doméstico, ¿no? Parece que todo es mucho más sencillo, llegar a acuerdos, incluir a todas las personas y poder vivir en un ambiente de justicia, de equidad y de paz en ese sentido. Entonces, todo eso nos lo llevamos en nuestro corazón siempre. Muchas gracias, compañera. Compañera Antonia, no sé si quieras extender en esto de cuáles son para ti los principales aportes del STLN. Y también si crees que podemos hablar de una influencia en lo cultural, en lo social, en la forma de entender la política, de hacer política, pues a raíz de la aparición del STLN. Sí, bueno, son lo que nos ha aportado el STLN, que nos mantenga cerca
del EZLN, muchos de nosotras, de nosotros, creo que son muchas cosas. Lo primero es la autonomía, lo dijo la compañera Lía, y era lo que vimos que eran los mismos pueblos ejercen su autonomía, no se dependen de las decisiones de algún buró político o de alguna dirección política fuera de sus, lejos de sus sueños, pero la ejercen los mismos pueblos, perdón, y en los diferentes aspectos de la vida, en la salud, en la educación, y ellos se conectan y se entrelazan y no puedes ver separado cada sector, sino relacionado por el otro. La salud está relacionada con la educación, con el modo de hacer política, el autogobierno, la decisión colectiva. Uno es el primero que es un gran ejemplo y una gran lección, creo que para todos. Y todo esto territorializado en un territorio, en un espacio. El otro que es, bueno, en Grecia también, pero creo que en todo el mundo ha cambiado las relaciones entre el ser humano y la tierra y la naturaleza, pero también entre el individuo y el colectivo. Algo muy importante que creo que es muy difícil para nosotros de tratar de ponerlo en práctica es esta relación de palabra y práctica, de teoría y praxis, cómo la palabra echa raíces en la práctica y cómo la teoría actúa. Y todo, teoría y práctica, cómo se convierte en compromiso para cambiar la realidad que vivimos, para mejorarla o para cambiarla totalmente. El espíritu de la comunidad en la lucha, la importancia de compartir, de ser compañeras, compañeros, de ser comunidad, y también cómo se entrelaza lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional, que de esta forma caracol, de las formas de espiral, desde afuera, desde dentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. También, bueno, la hidra capitalista era un libro que nos enseñó cómo es la hidra, cómo entender la hidra, cómo se reproduce la hidra, cómo cambia, cuáles son sus mutaciones, estas pequeñas mutaciones que tal vez no podíamos vivir, no podíamos, perdón, entender de cada día, y que cambiaba, cómo cambia y cómo cambiamos nosotros también a través de eso. Y no para humanizarla, pero para destruirla. Y este otro modo de hacer política, lo que nos propone organizarnos de manera horizontal y libertaria, o vincularnos en redes, tejer redes, articular nuestras luchas dispersas y fragmentadas de los de abajo. Creo que este desafío simple, pero a la vez tan difícil, es como convertirnos en compañeras y compañeros dentro de esta lucha global y romper el cerco, como lo hicieron los compañeros en 2019. Sobre todo ahora que el sistema ha sembrado el miedo y parece tan invencible, que la embestida es tan implacable, tan fuerte, tan brutal.
Y creo que, bueno, también en Grecia en lo cultural, por ejemplo, nos han ayudado mucho a descubrir de nuevo nuestras propias historias de nuestros pueblos, que los habíamos olvidado por miedo de que van a acusarnos de conservadores, de nacionalismo, de todo esto, y de repente nos abre esta puerta y nos permite también descubrir nuestras propias historias de nuestros pueblos. Creo que es algo, y ver las similitudes y las diferencias, ver caminos parecidos, pero también a la vez diferentes. Pero lo que es el desafío que la pregunta que creo que tenemos todos pendiente y que debemos una respuesta, es la pregunta que siempre incluye la propuesta zapatista, la propuesta de su teoría y de su práctica. La propuesta incluye y conlleva una pregunta, ¿y nosotros qué? La pregunta que nos hizo también el su comandante insurgente Moisés: ¿a qué estamos dispuestos para detener la guerra que hay contra la humanidad, según nuestros modos, nuestras geografías y nuestros calendarios? Creo que debemos esta pregunta a los compañeros y empezar paso a paso, poquito a poquito, a tejer estas redes de resistencia y rebeldía que creo que a pesar de COVID, las cuarentenas, todo eso, pudimos buscamos y pudimos encontrar las vías para tejer estas redes y los modos de tejer estas redes. Gracias. Gracias, compañera. Gabriela, creo que tenías muchas cosas que decir al respecto de los principales aportes del EZLN y cómo ha cambiado la aparición del EZLN, pues en la forma de hacer entender la política, en lo cultural, en la forma de relacionarnos. Bueno, es que todas las preguntas hay como mucha emoción de largas respuestas y además como también de hacer eco de todo lo que están diciendo las compañeras en la mesa, porque pues sí, ¿no? pero bueno, mucho lo dije ya antes, pero bueno, yo insistiría en varias cosas. Uno, eso, lo que hizo, entre muchas cosas, lo que hizo la hidra capitalista es que la alegría y el gozo se volvieran un crimen de Estado. Y lo que hacen las resistencias zapatistas, recordarnos que la fiesta es también resistencia, ¿no? Y ese gozo y esa alegría es algo, eso, como único y que ya mencionaron las compañeras, pero vuelvo a hacer hincapié allí. El sentido del humor también, hay siempre muchas bromas en sus declaraciones y comunicados. Y por otro lado, están varias cosas, la idea, cosas que, digo, podríamos enumerar un sinfín de cosas, pero entre muchas está la autonomía como organización horizontal y de la resistencia y de la reexistencia, la posibilidad a reexistir, ¿no? Eso para mí es esencial. La creación de esta ley, que ya se habló ayer también, pero bueno, de la ley revolucionaria de las mujeres, para mí es algo que es parteaguas en todas las luchas emancipatorias del mundo, digamos, o de la historia, hecha además desde y con las bases, con las comandantas, en fin, como esta creación de consenso colectivo en palabra colectiva, vuelta ley revolucionaria, me parece en sí revolucionario.
Y por otro lado también esto que ya mencionaba yo de no ser prescriptivas. Y para mí esto es algo bien, bien complicado, saliéndonos un poco del mundo de la lucha, aunque también obviamente aplica para todas las luchas, pero entrando al mundo de lo cultural, que es un mundo muy del individualismo, ¿no? O el mundo académico también, donde el autor o la autora, la genialidad, el director de cine o la directora, en fin, son quienes son valorados. De pronto traducir estas ideas no prescriptivas del zapatismo, como proponer y no imponer, como convencer y no vencer, y siempre bajar y no subir, es como una especie de, ¿no? Como una especie de recordatorio de hacer las cosas de otro modo, que generen desde nuestro modo, nuestras formas, nuestros mundos, esos mundos donde caben otros mundos, que permiten justamente escuchar dentro de nuestras pequeñas trincheras y colectivas e individuales, formas distintas de accionar, ¿no? y de hacer la praxis política que se traducen particularmente en cada forma, pero nuevamente en el mundo de la literatura, de la escritura y eso, ¿qué quiere decir proponer y no imponer? Si eres editora, ¿cómo editas? O sea, yo lo llevo a la micropolítica, eso ¿no? De mi labor o de mi quehacer. ¿Cómo escuchas la voz de la otra, de leotre cuando estás editando? ¿Cómo invitas al debate si estamos en una asamblea de escritoras para convencer y no vencer? Y eso, cuando piensas en qué haces con la visibilidad y el privilegio de ser escritora mujer en México, etcétera, no racializada, etcétera, pues cómo bajar siempre y no subir, porque las invitaciones que nos hace el mundo capitalista son siempre a subir y no a bajar. Entonces, ¿cómo hacer un ejercicio de bajar y no subir? Es un cuestionamiento cotidiano y creo que esas cosas de la praxis cotidiana que se quedan conmigo para siempre del zapatismo, y agradezco infinito a las compas por eso. Compañera Lía, unas palabras de clausura que quieras decir antes de leer los mensajes que la gente nos ha escrito de todo el mundo. Bueno, yo pienso que los 37 años del ZLN han sido, digamos, una gran obra educativa, y pensando esa obra educativa en el sentido profundo de la educación, en el sentido de un acto político también de construcción de conciencia. Yo pienso que todo lo que estamos escuchando desde ayer, también acompañé las mesas desde ayer, ha sido también un proceso de descolonización del pensamiento, tanto en el sentido de recuperar referentes importantes de nuestras luchas, en nuestros territorios, en nuestras geografías, el sentido también de humanizar al otro, ese sentido de respeto a las diferencias, que significa también un proceso de humanización del otro, de la otra y de la otroa, rompiendo otra vez con un signo de la colonial y capitalista, que es de diferenciación y creación de la figura del otro como el otro inferior. Entonces las y los zapatistas subverten ese sentido. Yo pienso que un principio fundamental es la coherencia entre discurso, teoría y práctica, y pensada con los 7 principios del zapatismo como una pedagogía de la horizontalidad. Y quisiera también pensar que en el caso específico de las mujeres zapatistas, que ayer hubo una mesa, hoy también las compañeras trajeron acá los aprendizajes. Yo pienso que esta primera ley, que fue la primera ley revolucionaria de todo el sistema de justicia zapatista, y fue una ley que surgió antes mismo del levantamiento armado, es una ley también que aporta a pensar nuestras luchas como mujeres, pensando que nuestra emancipación tampoco va a ser de nosotras solas. Pienso que también las compañeras zapatistas nos han enseñado que en el proceso de construcción de una lucha por la emancipación de las mujeres también se emancipan los hombres. Como ellas dicen, la emancipación es en colectivo y en pares, que eso también es un desafío para las luchas feministas y para las luchas de las mujeres del mundo. Finalmente, decir que
la estética de la resistencia, que también acompaña todo este gran proyecto educativo, y la próxima mesa ya vamos a estar también escuchando. También nos va mostrando cómo este proceso de construcción de la conciencia también necesita del arte, de la ciencia, de la literatura, de no pensar también que ese proceso abstracto de construcción de nuestros sentires está alejado de un proceso de la lucha práctica cotidiana. Entonces pienso también que hay un proceso de una renovación permanente de una mística de la resistencia, no solo en relación a los zapatistas, las zapatistas, sino en todas las luchas que nos convocamos, y por eso que nos sentimos tan identificados con ese proceso. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeras, por sus generosísimas palabras y por ayudarnos a ignorar un poco menos. Nos mandan saludos, bueno, a nosotros, pero a los compañeros zapatistas desde Argentina, desde San Diego, California, desde Londres, desde San Cristóbal de las Casas, desde Michoacán, desde tantas geografías, desde Venezuela, desde Berlín, desde la frontera del Paso en Chihuahua. Mujeres en Lucha nos mandan un abrazo, les mandamos un abrazo nosotros a ellas. Nos mandan saludos también pues desde Chile y dicen libertad para el Machi Celestino Córdoba. En efecto, libertad para nuestro compañero. Saludos hasta allá. Nos mandan saludos desde Bonn, en Alemania. Saludos desde Brasil. En fin, realmente una gran cantidad de saludos y loas les mandan a todas ustedes, a los compañeros zapatistas. Y pues nada más invitar a quienes nos escuchan a que se mantengan en esta disrupción electrónica que estamos organizando desde aquí, a seguir pues echando relajo. Que se queden con nosotros en las siguientes mesas, que van a comenzar a las 5 de la tarde la primera, las artes como semillas de un mundo nuevo, y a las 8 de la noche para la clausura de este pues increíble reventón que estamos armando, el EZLN hoy y mañana. Entonces, queridas compañeras de todo corazón, desde este valle pues nublado y a veces también rebelde, les mandamos un gran abrazo solidario, y esperamos que nos podamos encontrar y convocar muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Vamos, 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 vamos.